Tema 11. El Poder Judicial. Comenzamos con la configuración constitucional. La función jurisdiccional. El Poder Judicial está formado por jueces y magistrados que actúan en órganos unipersonales, que son los juzgados, o colegiados, que son los tribunales. Ellos son los encargados de ejercer la función jurisdiccional, que consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Juzgar es una actividad de aplicación de las normas y supone aplicar el derecho existente para determinar cuál es la respuesta que debe darse a la petición o al conflicto planteado. No se trata de una actividad puramente mecánica, sino de una tarea técnica que exige reconstruir los hechos y buscar la solución jurídica con los materiales que ofrece el ordenamiento. Una vez que el juez ha dado solución, esta puede ser recurrida ante órganos judiciales superiores y finalmente se llegará a una resolución judicial firme porque ya no quepan más recursos y que producirá efectos de la cosa juzgada, que significa que el conflicto concreto ya está decidido y no puede volver a plantearse. La función jurisdiccional implica también la ejecución de las decisiones judiciales, es decir, su proyección sobre la vida real. Dicha decisión les dota de las facultades necesarias para asegurar que su decisión sea efectivamente ejecutada de modo voluntario o coactivo. Principios constitucionales del Poder Judicial. En el antiguo régimen, los jueces dependían fundamentalmente del rey y actuaban sometidos a él. El rey dominaba sus nombramientos, ascensos y ceses, pudiendo influir en las decisiones de los jueces. En el Estado constitucional, la organización del Poder Judicial responde a los principios de unidad jurisdiccional, exclusividad, sumisión a la ley e independencia. En nuestro país, ya la Constitución de Cádiz de 1812 trató de romper con el modelo de justicia del antiguo régimen e introdujo los principios de reserva de jurisdicción, independencia e inamovilidad. Las constituciones posteriores reconocieron también esos principios de forma directa o indirecta. Sin embargo, en la práctica los jueces continuaban dependiendo del rey, ya que a él correspondían los nombramientos, ascensos y ceses. La Constitución de 1978 finalmente definió un poder judicial separado e independiente de los demás poderes y sujeto a los 4 principios constitucionales ya citados, que son la unidad jurisdiccional, exclusividad, sumisión a la ley e independencia. Principio de exclusividad. El principio de exclusividad exige que la función jurisdiccional sea ejercida solo por los jueces y tribunales integrados en el Poder Judicial, sin que en ningún caso, ni siquiera en supuestos excepcionales, otros poderes puedan ejercerla. El objetivo es asegurar la separación de la función jurisdiccional de cualquier otro acto que emane de otro poder del Estado. Se trata de un principio con 2 vertientes: la positiva, que es la reserva exclusiva al Poder Judicial de la función jurisdiccional, y la negativa, que es el Poder Judicial solo podrá ejercer esta función y no otras. Desde el punto de vista positivo, los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial son los únicos que pueden ejercer la función jurisdiccional. Esta exclusividad tiene 2 implicaciones. La primera es que no caben jueces y tribunales que no sean estatales. Tampoco se admite que ejerzan la función jurisdiccional en España tribunales de otros estados o tribunales internacionales, salvo que exista un tratado internacional que así lo permita. Con ello se trata de garantizar que el derecho aplicable en España sea el derecho reconocido por el Estado y no reglas privadas o extranjeras ajenas a su control. Y la segunda implicación es que el único órgano del Estado que puede ejercer esta función es el Poder Judicial, formado por jueces y tribunales que reúnen los requisitos de independencia e imparcialidad. Con ello se excluyen cierto tipo de tribunales que existieron históricamente, como los tribunales militares o administrativos, que no estaban integrados en el Poder Judicial. La única excepción es la del Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, pero ejerce una función jurisdiccional,
aunque limitada a garantizar la supremacía de la Constitución. La razón es que como su función incluye controlar la constitucionalidad de los actos del Poder Judicial, se entiende que debe estar separado y ser completamente independiente de éste. Y desde el punto de vista negativo, el principio de exclusividad supone que el Poder Judicial solo podrá ejercer esta función y no otras, para evitar extralimitaciones judiciales. Principio de unidad jurisdiccional. Según el artículo 117.5 de la Constitución española, el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Este principio exige que los órganos que ejercen la potestad jurisdiccional formen una organización única y estén sometidos a un mismo régimen jurídico. Es decir, solo puede haber un tipo de jueces y tribunales, que es el juez ordinario, que será igual para todos los ciudadanos. Este principio se traduce en el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución española. La consecuencia de este principio es que no es posible crear ningún tipo de tribunal especial al margen del Poder Judicial, entendiendo por especial aquel que tenga un régimen distinto al que define a los tribunales ordinarios, y por eso no es posible crear tribunales de excepción o tribunales de honor, que son los que estarían fuera del Poder Judicial y con un régimen jurídico distinto. La sumisión a la ley. Los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial actúan sometidos únicamente al imperio de la ley. Los jueces resuelven los conflictos jurídicos aplicando la ley. Los jueces están sujetos a la Constitución y al resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico, como son las leyes, las normas reglamentarias, etc. Y también al derecho de la Unión Europea y el derecho internacional aplicable en España. Además, la sumisión a la ley es una exigencia que deriva tanto del principio del Estado de Derecho como del principio del Estado democrático. Punto A. El Estado de Derecho implica que todos los poderes del Estado se ejercen conforme al derecho, incluido el Poder Judicial. Pero no solo eso, el Poder Judicial además es garante del Estado del Derecho, pues asegura que la actuación de los demás poderes se ajusten a lo establecido en las normas. Punto B. Desde el punto de vista del Estado democrático, la sumisión a la ley es necesaria para que el poder que ejercen los jueces se considere legítimo. Dado que los ciudadanos no intervienen en la designación o cese de los miembros del Poder Judicial, el único mecanismo de legitimación democrática de este poder es la sujeción a la ley. Cuando un juez actúa, no es su voluntad particular la que se impone como solución a un conflicto, sino la voluntad de los ciudadanos expresada en la ley que el juez aplica. La justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados sometidos únicamente al imperio de la ley. Principio de la independencia. El principio de la independencia, según el artículo 117 de la Constitución española, pretende garantizar la independencia de los miembros del Poder Judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional, de modo que a la hora de resolver un conflicto el único criterio utilizado sea el que establezca la ley. Los jueces solo están sometidos a la ley, solo dependen de la ley y por tanto son independientes de cualquier otra finalidad o interés. Para garantizar la independencia es preciso, de un lado, evitar que los intereses particulares del juez o las interferencias exteriores que se puedan proyectar sobre él puedan hacer prevalecer en el proceso un interés distinto al que marca la ley, y de otro lado se garantiza que un juez no pueda recibir en relación con un proceso ningún tipo de órdenes, instrucciones, sugerencias o directrices de otros órganos del Estado y tampoco de otros jueces. Pasamos a la organización y funcionamiento, el estatuto jurídico de los jueces y magistrados. La carrera judicial. Los jueces integran un cuerpo único de funcionarios que se estructura en una carrera, la carrera judicial. Solo puede haber un tipo de jueces, el ordinario, y todos ellos están sometidos al mismo régimen jurídico.
El sistema de acceso a la carrera judicial responde al modelo básico de acceso a la función pública. Es preciso superar una oposición basada en los principios de mérito y capacidad que debe realizarse garantizando la igualdad de todos los ciudadanos. De forma excepcional, la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la existencia de jueces sustitutos y magistrados suplentes que no pertenecen a la carrera judicial, y también de algunos mecanismos de acceso reservados a juristas de reconocida competencia. El ascenso de categoría profesional de juez a magistrado y de magistrado a magistrado del Tribunal Supremo se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial y se puede conseguir por dos vías diferentes. La primera es por escalafón, que es por la antigüedad en el cargo, y la segunda es por promoción interna mediante unas pruebas selectivas. Inamovilidad. Una vez que se acceda a la carrera judicial, los jueces permanecen en ella, en la categoría y en el destino que les corresponda hasta su jubilación. Es una inamovilidad absoluta e ilimitada. La separación, suspensión, traslado y jubilación de los jueces solo pueden tener lugar por las causas legalmente previstas y siguiendo los procedimientos legalmente previstos al efecto. Se trata de garantizar la independencia del juez y evitar que ningún órgano del Estado pueda tomar decisiones discrecionales sobre su situación profesional. Incompatibilidades. El establecimiento de un sistema de incompatibilidades está previsto en el artículo 127 de la Constitución española y su objetivo es garantizar la independencia del Poder Judicial. Se trata de evitar que los jueces desarrollen otras actividades que puedan condicionar o contaminar su actividad. La Ley Orgánica del Poder Judicial regula dos tipos de incompatibilidades. Incompatibilidad con el cargo judicial de diferentes tipos de empleo y cargos públicos, también de actividades privadas que puedan poner en peligro la independencia judicial, y tampoco cabe por la misma razón la pertenencia a partidos políticos y sindicatos. Y la segunda incompatibilidad con el cargo judicial es conforme al cual no pueden pertenecer al mismo órgano jurisdiccional ni actuar en el mismo procedimiento como juez y parte, así como con personas unidas por vínculos de parentesco, matrimonial y similares. Responsabilidad. De acuerdo con el artículo 117 de la Constitución española, los jueces son responsables. Dicha responsabilidad jurídica de los jueces puede ser de dos tipos, penal y disciplinaria. La responsabilidad penal es cuando el juez, en el ejercicio de su función, realiza una conducta tipificada como delito en el Código Penal. Y la responsabilidad disciplinaria es cuando el juez incumple alguno de los deberes inherentes al cargo, realizando alguna de las conductas tipificadas como faltas disciplinarias, que se definen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y se clasifican en leves, graves y muy graves, estableciendo también la sanción correspondiente. Tradicionalmente existió un tercer tipo de responsabilidad, que era la civil, derivada de los daños causados por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Pero ahora se ha configurado como un tipo de responsabilidad patrimonial del Estado según el artículo 121 de la Constitución española. Así, los perjudicados pueden exigir al Estado la reparación de los daños y perjuicios causados y no directamente al juez. Si se reconociese dolo o la culpa grave del juez y el Estado hubiera pagado una indemnización, será el propio Estado quien podrá exigir al juez el reembolso de la misma. Y por último, deberes y derechos. Los jueces y magistrados son titulares de todos los derechos fundamentales, aunque para garantizar el correcto ejercicio de su función tienen limitado el ejercicio de los derechos de asociación política, sindicación, reunión y la libertad de expresión. En cuanto a los deberes, se pueden resumir en la obligación de ejercer la función jurisdiccional con pleno sometimiento a la ley y haciendo efectivo el derecho fundamental de todos a la tutela judicial efectiva. Pasamos a la organización judicial.
El Poder Judicial lo integran únicamente los jueces y magistrados que ejercen la función jurisdiccional. Los órganos del Poder Judicial, que son los juzgados y los tribunales, forman una estructura compleja que se ordena en atención a los siguientes criterios. Punto A. Especialización material. Los órganos judiciales se especializan en determinadas materias: civil, penal, contencioso administrativo y social, a lo que hay que añadir la jurisdicción militar. A esta división clásica se han sumado nuevos órdenes jurisdiccionales especializados desgajados del ámbito civil, que son los juzgados de menores, los de familia y los del mercantil, y del penal, que son los juzgados de violencia de género. El segundo criterio es la distribución territorial. El Poder Judicial actúa en todo el territorio nacional. A efectos de su organización, el Estado se divide en demarcaciones judiciales, esto es, municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas, en cada una de las cuales actúan distintos órganos judiciales. Y el tercer criterio es la ordenación jerárquica. Este criterio determina las competencias que tendrán los órganos jurisdiccionales, pero no se introduce ningún tipo de relación jerárquica entre ellos, porque eso sería incompatible con la independencia judicial. Las decisiones adoptadas por los órganos judiciales de primera instancia, situados en el ámbito territorial inferior, pueden ser recurridas para su nuevo enjuiciamiento ante los órganos que constituyen la segunda instancia y se sitúan en un ámbito igual o superior. Pasamos al ejercicio de la función jurisdiccional. Los principios constitucionales del proceso. El artículo 120 de la Constitución española contiene una serie de principios que garantizan los derechos de las partes en un proceso judicial y permite el control de la actividad jurisdiccional, y son los principios constitucionales del proceso. El primer principio es el de la publicidad. Exige que las actuaciones judiciales sean públicas, con las excepciones que puedan prever las leyes del procedimiento. El segundo principio es el de motivación de las sentencias. Las sentencias siempre serán motivadas y se pronunciarán en audiencia pública, de modo que el juez tiene que exponer la argumentación y el razonamiento que le han llevado a tomar una determinada decisión. La publicidad de sus argumentos será lo que permita controlar su actuación. Además, el Tribunal Constitucional, para evitar un ejercicio arbitrario, ha interpretado que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener del juez una respuesta motivada. Y el tercer principio es el de la oralidad. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal, para favorecer la publicidad, la concentración y la inmediación, que es la presencia del juez. En los procesos civiles o contenciosos domina el principio de escritura. La participación popular en el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, en la función jurisdiccional han existido siempre formas de participación de los ciudadanos en la misma. Punto A. La acción popular. En algunos casos, la ley determina que cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular, es decir, puede iniciar un proceso formulando sus pretensiones sin necesidad de invocar un derecho o un interés propio, sino simplemente en defensa de la legalidad y del interés público. En la práctica, la acción popular se ha ejercido en casos de gran repercusión pública. Punto B. El jurado. El jurado es una institución propia de los sistemas anglosajones, pero que tiene precedentes en nuestro país. La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado ha diseñado un jurado que ha de estar compuesto por 9 ciudadanos españoles y que actúa en determinados procesos penales. El jurado se pronuncia solo sobre los hechos y los declara probados o no, pero no decide acerca de la aplicación de la ley, que es una tarea correspondiente en exclusiva al Poder Judicial. Y el punto C son los tribunales tradicionales y consuetudinarios. Son el Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Pese al nombre, no son tribunales en sentido estricto ni se pueden considerar integrados en el Poder Judicial.
Y pasamos al Gobierno y Administración del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El artículo 122 de la Constitución Española define al Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno del Poder Judicial. Funciones. Al Consejo General le corresponden todas las decisiones relativas a la selección y formación de los jueces y magistrados, así como a sus ascensos, a la inspección y al régimen disciplinario. Aunque la Constitución haya definido al Consejo como órgano de gobierno, no puede éste interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que se limita a desempeñar ciertas tareas relacionadas con el estatuto de los jueces. Naturaleza jurídica del Consejo. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano al servicio del Poder Judicial, pero no forma parte de él, simplemente porque no es un órgano que desempeñe la función jurisdiccional. Tampoco forma parte de ninguno de los otros dos poderes, que es el Ejecutivo y Legislativo, porque su creación responde a la idea de constituir un órgano independiente para que ejerzca las funciones antes señaladas, y para ello se le ha dotado a este órgano de autonomía presupuestaria, organizativa y normativa. Composición. De acuerdo con el artículo 122.3 de la Constitución Española, forman el Consejo General del Poder Judicial su presidente, que será el presidente del Tribunal Supremo elegido por los vocales, y 20 vocales, que a su vez pueden dividirse en dos grupos. 8 vocales elegidos por las Cortes Generales, esto es, 4 por cada Cámara, y otros 12 vocales elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. Respecto a estos últimos 12 vocales, la Constitución indica solo que deben elegirse entre jueces y magistrados de todas las carreras judiciales, sin precisar a quién corresponde realizar la elección, y queda por tanto en manos del legislador. Estatuto de los miembros, organización interna y funcionamiento. El Estatuto del Consejo General del Poder Judicial se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial y responde al objetivo de garantizar su independencia. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado en el que las decisiones se adoptan por mayoría mediante votaciones, y en caso de empate decide el voto de calidad del presidente. Funciona en pleno y en comisiones. El pleno, formado por todos los miembros, desempeña las principales funciones, mientras que las comisiones preparan los asuntos que se debaten en el pleno o le descargan de ciertas tareas. La administración del Poder Judicial. La administración del Poder Judicial es el conjunto de medios que se ponen al servicio del Poder Judicial para el ejercicio adecuado y eficaz de la función jurisdiccional, pero que no son parte del Poder Judicial. Esta administración está organizada en las oficinas judiciales en las que se integran. Punto A. Medios personales. Es una serie de cuerpos de funcionarios al servicio del Poder Judicial. Los letrados de la Administración de Justicia que dirigen dichas oficinas, gestores, tramitadores, personal del Cuerpo de Auxilio Judicial, médicos forenses y, eventualmente, personal contratado. Y punto B son los medios materiales y tecnológicos cuya provisión puede corresponder al Estado o a las comunidades autónomas. Y terminamos el tema con los órganos auxiliares, que son dos: el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial. La Constitución regula dos instituciones que colaboran con el Poder Judicial, que es el Ministerio Fiscal, según el artículo 124 de la Constitución Española, y la Policía Judicial, según el artículo 126. El Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es un órgano clásico que tradicionalmente ejercía la función de representar al Estado en los litigios, tanto en calidad de demandante como de demandado. Cuando se creó el Cuerpo de los Abogados del Estado, la función del Ministerio Fiscal se redujo a la del demandante público. Hoy tiene atribuida la tarea de promover la acción de justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público.
Para ello puede ejercer la acción pública e iniciar el correspondiente procedimiento judicial y también puede interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, entre otras facultades. Es un órgano con personalidad jurídica propia e independiente de los restantes poderes del Estado. No es un órgano jurisdiccional y tampoco forma parte del Poder Ejecutivo, aunque sí que mantiene una relación estrecha con el Gobierno, ya que depende de él en determinados nombramientos, destinos y otras cuestiones orgánicas, y puede recibir de él la solicitud no vinculante de promover determinadas cuestiones ante los tribunales. Es un órgano complejo formado por todos los fiscales y único en todo el Estado. Primer punto. Los fiscales actúan conforme a los principios de legalidad e imparcialidad y el acceso al cuerpo de fiscales se produce por el sistema de oposición pública. Pero los fiscales no son independientes entre sí, sino que se ordenan piramidalmente de forma jerárquica. Punto 2. A su cabeza se sitúa el fiscal general del Estado, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. Debe ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, sin que sea necesario que pertenezca a la carrera fiscal. Y terminamos con la Policía Judicial. La Policía Judicial es la institución encargada de colaborar con el Poder Judicial para la investigación de los delitos y para el descubrimiento y puesta a disposición judicial de los delincuentes. Por tanto, es una policía que desempeña su labor en los procesos penales y se trata de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es, Policía Nacional y Guardia Civil, que tras la adecuada formación especializada se integran en las unidades de la Policía Judicial. Actúan a instancia de los jueces y magistrados o fiscales que estén conociendo de un asunto y dependan funcionalmente de ellos.